Bueno, empiezo mi charla con ese cartel que está, no sé si se han fijado, está en el aeropuerto de Los Rodeos. A mí me sorprendió el verlo, ¿no? Y dice, plántale cara al hambre, siembra, ¿no? ¿No? Bueno, es manos unidas, ¿no? Nos está dando un mensaje de la importancia que tiene el cultivar para matar el hambre y para que la sociedad pueda tener garantía y soberanía alimentaria, ¿no? De una forma muy general, no quiere decir que ese orden luego lo voy desarrollando en la ponencia, pero lo que trato de hablar de forma general es la importancia que tiene el sector primario, un poquito los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, que lo oímos muchas veces, sobre todo en épocas de crisis turística y más aún en época de elecciones. La necesidad del sector primario, por qué es necesario incluso para nosotros, que viene a representar un porcentaje muy bajo en el PIB, por qué tiene importancia el sector primario, la necesidad de preservar los valores del suelo, voy a dar un par de nociones y conceptos generales, la vigilancia de los usos y de la actividad, la sanción, que para mí esto es lo que ha fallado en todos los planeamientos y en toda la ordenación territorial, es la vigilancia y la sanción, ¿no? O sea, no hemos creado conciencia en el territorio, y menos en suelo rústico, que hay que pedir una tramitación, una calificación, una licencia, porque si se hace sin ella e incumpliendo la ordenación territorial, hay una sanción. Hasta ahora todo el mundo sabe que el tiempo corre a su favor y se terminan legalizando, y bueno, y al final, con lo que hemos logrado con ello, incluso en el sector, en los propios agricultores, yo siempre, de forma cariñosa, los llamo los tontos del pueblo, ¿no? Porque los 4 agricultores o empresarios agrícolas que han pretendido tramitar una calificación territorial han terminado aburriéndose y ven cómo el que está al lado que lo hace sin pedir ninguna autorización, ni se gasta dinero, ni paga licencia y al final prescribe y termina legalizando, incluso yendo a juicio y por silencio administrativo llegan a consolidar la actuación, ¿no? Entonces, por eso los llaman tontos del pueblo, porque son tontos. No han aprovechado la oportunidad como otros agentes que no están implicados en el propio sector, ¿no? Porque una cosa hay que decir, y prueba de ello son las imágenes que después voy a presentar muy rápido, es que el agricultor, el empresario agrícola, de forma tradicional ha sido respetuoso con su medio. Y es como si un taxista no cuida su coche y no le hace su mantenimiento, sabe que mañana a lo mejor no le arranca y no le da de comer, ¿no? El agricultor en Canarias, solo basta recordar pues, el ingenio que ha tenido y el esfuerzo que ha hecho contra la naturaleza para crear suelo agrícola, trasladándolo de la cumbre al mar, creando los bancales, o en islas como Lanzarote y Fuerteventura, los enarenados y las propias gavias, ¿no? Que son ecosistemas, soluciones agrícolas de una importancia tremenda, ¿no? Bueno, seguridad y soberanía alimentaria. 2 conceptos fundamentales para entender la importancia que puede tener en nosotros, en nuestra comunidad y en cada isla en particular, un mínimo de producción para satisfacer al menos un porcentaje de lo que consumimos. Ahora mismo no recuerdo las últimas cifras, pero en las islas capitalinas, por llamarlas de alguna manera, a lo mejor la capacidad de autoconsumo, la seguridad alimentaria, no llega al 9%. En islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, yo creo que no llega ni al 1%. O sea, y ese 1 es lo que dura la carne cabra y el queso que se produce, ¿no? Es decir, la situación ante una crisis mundial o de transporte es crítica, ¿no? Es crítica. Hasta tal punto que las recomendaciones que la FAO hace a los países tercermundistas para garantizar un mínimo de soberanía y seguridad alimentaria marca unos mínimos que nosotros estamos años luz de cumplirlos, ¿no? Entonces, ahora se está haciendo una labor importante por parte de las asociaciones y viendo que, bueno, que la realidad
en los cultivos tradicionales de exportación, como fue las flores en su día, el tomate recientemente y el plátano, a ver qué pasa. Se está hablando mucho y desarrollando los cultivos para consumo local, ¿no? Eso es una apuesta, desde mi punto de vista, interesante porque va a lograr conseguir estos objetivos, ¿no? Bueno, yo les puse ahí las definiciones que hace tanto la FAO como el USDA de lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Y para poder entender la ley de ordenación del territorio, el texto refundido actual, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus luces y sombras, como se hablaba ayer sobre el suelo rústico, y luego compararlo con la propuesta de ley, no queda más remedio que pasar y hablar del paisaje agrícola, ¿no? Porque en esta isla todo el mundo habla de paisaje agrícola, ¿no? Estamos en un territorio donde el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y siempre hablamos de paisaje, ¿no? Y el paisaje, yo aquí les pongo una serie de reflexiones de lo que es el paisaje, cómo se entiende el paisaje y el paisaje agrícola, cómo hay que interpretarlo, ¿no? El paisaje se puede interpretar de dos maneras, desde el punto de vista de un observador que no tiene formación y conocimiento de lo que se cuece en ese paisaje que está observando, y otra visión que es desde la persona que tiene formación y que conoce lo que se desarrolla en ese sector, ¿no? Evidentemente la percepción es distinta, aunque la inicial, para gustos se hicieron colores, ¿no? Hay gente, pues lo vemos todos los días, todos los profesionales, diseñamos, hacemos cosas en las que a uno les gusta y otro no, y de hecho pues los gustos son diferentes, ¿no? El paisaje agrícola en Canarias se caracteriza por una diversidad tremenda, condicionada por un montón de factores, que ahora se los pongo. Las formas de interpretar, como les estaba diciendo, que son dos, pero la importante a la hora de ordenar el territorio, a la hora de redactar una ley del suelo, una directriz o un plan general o un PIOP, es fundamental que participe y que lo interprete alguien que conoce de la cosa. Yo verán que en muchas de las transparencias pondré de la cosa, copiada de un político muy involucrado en el tema, en el sector primario. A mí es una palabra que me encanta porque simplifica un montón, ¿no? De la cosa, ¿no? Con esto no quiero decir que los profesionales del sector seamos los únicos que intervengamos en la ordenación del suelo rústico. Yo no quiero crear ningún conflicto, pero sí aprovechar la ocasión, y la hemos tenido ahora en la participación de la ley, en que tengamos cierto protagonismo, porque al final somos un poco los conocedores de lo que allí se cuece, ¿no? Que a mí me conste, y creo que no me equivoco, en todo el desarrollo de toda la normativa anterior nunca había participado un profesional del sector primario en la redacción. Esta vez yo oigo toda la polémica que está suscitando la nueva ley sobre el suelo rústico. Mi opinión es que todos son luces, aunque verán que tienen algunas sombras, tiene algunas debilidades que incluso que nosotros las hemos defendido. Bueno, al final, después del periodo de alegaciones, la propuesta sale, se las voy a comentar, ¿no? Y les voy a explicar por qué no las vemos, pero bueno, en su conjunto casi, por decir, hablar de un porcentaje, el 95% de lo que aquí se regula es favorable para el sector primario. ¿Por qué? Porque empieza a definir usos, empieza a definir volumetrías, retranqueos, empieza a definir tipologías un poco que dan luz a que el suelo agrícola se desarrolle como se tiene que desarrollar. Nadie puede entender un suelo industrial en el que no se puedan hacer naves industriales, ¿no? Estoy seguro, todo el mundo se echaría la cabeza, ¿no? O el mismo suelo urbano, ¿no? Con tipologías tradicionales. ¿Qué son tipologías tradicionales? La casa canaria de 2 plantas y donde no se puede emplear un elemento en fachada de nueva tecnología, o en un polígono industrial
las industrias como se hacían hace 50 años, pues el suelo rústico le pasa lo mismo, ¿no? O sea, el suelo rústico tiene el San Benito detrás que dice, tus construcciones tienen que ser tradicionales, empleando elementos tradicionales. Eso la sociedad tiene que empezar a entender que no es así, ¿no? Bueno, aquí me he ido adelantando con respecto a la transparencia, pero el paisaje agrario lo condiciona el clima, el suelo, la aerografía, las propias expectativas del mercado, porque el mercado cambia y hoy tenemos plátano, o tuvimos en su día tabaco o caña de azúcar y ahora tenemos plátanos, ¿no? Entonces, las propias expectativas del mercado hacen cambiar ese ecosistema agrario, ese paisaje agrario, ¿no? Por supuesto, el consumo interior o el autoconsumo, que es probablemente en el punto que nos encontramos ahora mismo en la actualidad. La cultura y la tradición agraria, ¿no? No se cultiva igual aquí que en Castilla, o que en Baleares, o que en Europa, en cualquier sitio de Europa, ¿no? Y luego la tecnología aplicada, que evoluciona día a día y la agricultura no se queda atrás. La agricultura, muchas de las tecnologías que hoy se ponen en práctica se han desarrollado antes en la agricultura, ¿no? Y se los digo, las balsas de Tenerife se desarrollaron primero en la agricultura. La energía solar fotovoltaica se desarrolló primero en la agricultura, la eólica. ¿Por qué? Porque no llegan los tendidos eléctricos ni esa tecnología al campo y fueron los que tuvieron que buscar esa tecnología. El GPS, todo funciona en agricultura probablemente mucho antes que en muchos sectores, aunque no lo parezca, Los drones. En agricultura se está volando con drones infrarrojos para detectar necesidades hídricas, plagas o cualquier enfermedad. O sea que el sector primario no lo debemos ver como la huerta del mago, con todo el respeto, pero el mago no por mago mierda, y perdónenme la expresión, sino por mago, por mágico, por tener conocimiento de lo que allí se cuece. Hasta el agricultor más inculto, porque no haya estudiado, tiene una preparación y un conocimiento muchísimo más elevado, y sin faltar el respeto, y no quiero, a cualquier otro profesional que trabaje en la ciudad, ¿no? Bueno, ¿cuándo hay calidad en el sector primario? Pues cuando hay ordenación, cuando hay un desarrollo sostenible, cuando hay armonía entre los elementos que conforman e intervienen en la actividad. Y eso, vamos a pasar un par de diapositivas y se detecta rapidísimo, y es lo que está pasando en Canarias, ¿no? En definitiva, hay calidad cuando ese paisaje expresa carácter y no un popurrí de usos que intervienen, que se mezclan, que se solapan, que se afectan unos a otros, y la agricultura afecta a otras actividades y enseguida pasa a ser la mala, ¿no? Que pestazo, el olor, el polvo, los productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué evoluciona el sector agrario y, por tanto, el paisaje agrario? Eso es importante para que se entienda muchas de las determinaciones de la propuesta de ley, que el paisaje es cambiante y que no podemos estar hablando de construcciones tradicionales y el uso tradicional del suelo. Hoy en día yo no puedo hacer una granja como se hacía una gallanía hace 40 años. No podemos hacer un empaquetado como se hacía hace 40 años. Hay que usar naves con luces, con tecnología, con estructuras abiertas. A nadie se le ocurre que La Rioja no pueda tener esas bodegas, que son su buque insignia de un turismo enoturístico de importancia, ¿no? Pues aquí eso no se puede hacer, ¿no? Y es así. Bueno, pues ¿cómo proteger el sector primario? Desarrollando la actividad de forma sostenible para que ella misma sobreviva a lo largo del tiempo. Si no la hacemos sostenible, perdemos la calidad del suelo, la capacidad agrológica de ese suelo, y además la hacemos no funcional, ¿no? Llega un momento en que muere porque no es rentable. Interviniendo en el sector de forma justificada y proporcionada. Claro, ahí es donde entra la reclamación que nosotros hemos hecho, los técnicos que saben de la cosa,
La Ley de Ordenación del Territorio actual y el texto refundido, después lo veremos, no participó ningún agrónomo. Y ahora veremos, hay prácticamente un artículo solo dedicado al suelo rústico y veremos, porque tiene chicha, lo que dice y lo que condiciona, ¿vale? Bueno, pues realizando una buena y justa ordenación territorial y exigiendo el cumplimiento urbanístico, la vigilancia y la sanción y la regeneración. Eso es importante, ya antes se los comenté. Es decir, aquí está fallando la vigilancia y sanción. Pero para que funcione la vigilancia y sanción tiene que funcionar el procedimiento, los plazos. Que la gente no se aburra, no se desespere. Y para eso, como decía Javier, el planeamiento tiene que ser claro para que no haya lugar a interpretaciones, a intervalos de interpretación, porque, bueno, por los motivos que sean, la Administración no quiere entrar en ningún tipo de responsabilidades por los casos que se han dado de responsabilidad y van a la peor, como digo yo, ¿no? Y está impidiendo el desarrollo, ¿no? Yo les puedo hablar con conocimiento causa porque llevo 31 años trabajando. Hay proyectos que se han perdido o proyectos que llevan 5 años, proyectos interesantísimos en la isla, estamos hablando de muchas hectáreas de plantación para evitar la huella, la dependencia energética del exterior, y están trabados de la declaración de impacto ambiental, no se saben cómo organizarlos, los cultivos de biotecnología, de microalgas, que Canarias está perdiendo una oportunidad tremenda, tremenda por las condiciones que tenemos, y se están perdiendo porque no tienen encaje territorial y cuando lo tiene se interpreta de cualquier manera y las cosas no están claras, ¿no? ¿Qué debe tener en cuenta la ordenación territorial para preservar la funcionalidad del suelo rústico? Y, por lo tanto, funcionalidad y carácter es calidad de paisaje. Lo primero de todo, catalogar e inventar el suelo agrícola teniendo en cuenta la calidad e importancia agropecuaria, su calidad y su capacidad agrológica. Identificar los suelos agrícolas menos productivos, o sea, los menos productivos para usarlos, para que se desarrolle allí la trama urbana, los asentamientos, el suelo urbano, incluso el turístico, ¿no? Porque hay suelo improductivo donde podemos implantar las instalaciones turísticas. Cosa que en algún caso se ha dado en las islas, pero en otros no. El sur de Tenerife, los mejores hoteles 5 estrellas superlujo están hechos donde habían fincas de plataneras. Están hechos donde habían bancales con alturas que hoy en día no se permiten hacer. Están hechos sobre una pendiente mayor del 50%, que veremos que la nueva ley, la actual y la nueva, limita el desarrollo agropecuario en suelos con el más del 50% de pendiente, que el 50% es una pendiente del 22,5%. O sea, hasta el 10-15% no hay necesidad de bancalar para un montón de cultivos. Canarias está bancalada precisamente porque tiene esa pendiente y más. Y eso va a limitar muchísimo a muchas islas, como La Gomera o La Palma. No Fuerteventura, no Lanzarote, pero sí las occidentales e incluso Tenerife, ¿no? Bueno, estudiar la expansión urbana teniendo en cuenta la existencia del suelo agrícola, cosa que no se ha hecho nunca, no devorar territorio por devorar, colmatar las bolsas urbanas, que aquí no se ha hecho, se empieza a hablar ahora de colmatar. O sea, en Canarias hemos ido urbanizando el suelo agrícola, ocupando los márgenes de todas las pistas agrícolas, que en su día hicimos 20.000 estudios de impacto con el IRIDA y con la Consejería para poder justificar la pavimentación para que el agricultor pueda acceder y sacar la fruta en condiciones aceptables a lo que demanda el mercado, y teníamos que hacer estudios de impacto ambiental y paisajístico. Y ahora mismo un alto porcentaje de todas esas vías están ocupadas y recalificadas como asentamiento urbano o rural a ambos lados. Bien, planificar las infraestructuras teniendo en cuenta el potencial del suelo agrícola que éste consume. Nunca se ha hecho, es decir, si una infraestructura es necesaria, que se valore, y menos aún un plan general, ¿no? En definitiva, ordenar, clasificar y normalizar el suelo rústico de uso agrario con conocimiento de causa, el saber de la cosa, que les vuelvo a poner. Es decir,
yo nunca he visto un estudio de valoración, una valoración del coste de oportunidad que significa perder una hectárea de suelo fértil. Es difícil de valorar, pero hay una cosa que está clara. Todo lo que se urbaniza difícilmente lo volveremos a cultivar. Esté lleno de lechos o de zarza, que no justifica. No justifica que lo recalificamos en urbano. No se ha hecho nunca ese tipo de estudios, ¿no? Aquí se va ocupando territorio y probablemente el que es más fácil. ¿Cuál es el más fácil? El que está a ambos márgenes de las pistas agrícolas. Bien. Ahí le pongo una reflexión que para ser un buen puchero no solamente hay que saber lo que es un puchero, sino los ingredientes que lleva, cómo se cuece y la calidad, cómo influye la calidad de esos alimentos. ¿Vale? Es un poco, pues bueno, pues justificar que también intervenga un técnico o un especialista del sector primario en eso. Ello no quiere decir que estemos enfadados con el desarrollo urbano. ¿Quién va a negar que el turismo es el motor de la economía? Para nadie. Lo vemos todo lo contrario, como una oportunidad de producir alimentos para toda esa población flotante y todo ese número de turistas que nos visitan, que no solamente vienen buscando sol, playa y ron Arucas, sino también alimentos tradicionales, fruta tropical o subtropical que podamos aquí producir, ¿no? Bien, pues evitando la dispersión urbanística, el coste de las infraestructuras. Todos sabemos el coste que tiene la urbanización dispersa, ¿no? Llevar saneamiento, llevar agua potable, llevar baja tensión. Y los problemas sociales que se están generando a la hora de la relación social en el barrio, llevar a nuestros hijos al colegio o simplemente nosotros ir al mercado a comprar. No se ha valorado nunca la emisión de CO2, la huella que me quedo. 10 minutos me quedan, mi madre. Bueno. Un poco les he hablado de cuáles son las debilidades del sector primario. Voy a ir rápido porque me interesa comparar la actual ley con la propuesta, con el proyecto nuevo, ¿no? ¿Cómo actuar en el futuro para preservar el paisaje? Muy rápido, armonizar el desarrollo urbano y turístico con el desarrollo agrícola, que se puede, planificar, clasificar y normalizar el suelo rústico con conocimiento de causa. O sea, dejemos que alguien clasifique y alguien normalice, ¿vale? Fomentar las actuaciones ordenadas, equilibradas y proporcionadas, ocupar el suelo turístico de menor calidad, crecer teniendo en cuenta los factores de sostenibilidad, desarrollo teniendo en cuenta que somos islas, territorio limitado, recuperar la calidad paisajística de suelos agrícolas que se ha perdido en muchos de ellos, lo veremos, difícilmente, mi opinión es que no la vamos a recuperar nunca. Quizás el objetivo es preservar lo que queda. Proteger el suelo agrícola dejando a un lado el romanticismo y lo bucólico, siendo consciente de la importancia económica y estratégica que tiene el sector primario. Es decir, que lo dejemos evolucionar, que lo dejemos tecnificar, que lo dejemos que ponga naves, que ponga balsas, que ponga empaquetados, que ponga bodegas. Nunca es tarde, esto es una reflexión, nunca es tarde para practicar ordenación y desarrollo sostenible. Trabajemos para recuperar la calidad de nuestros paisajes y en el futuro ordenar y planificar, ¿no? Aquí les voy a pasar un par de imágenes tomadas de esta isla, donde vemos diferentes paisajes agrarios, ecosistemas agrarios, donde se plantan diferentes cultivos y donde condiciona la orografía, la climatología y el tipo de suelo, la capacidad agrológica, cómo condiciona, muchos de ellos son suelos artificiales, como les hemos dicho, trasladados, prácticamente todo el sur, zona de platanera y tomate, son suelos transportados de cumbre. Bueno, esas son imágenes, desde mi punto de vista, de desarrollo sostenible del suelo rústico, de ecosistemas agrarios que funcionan, donde podemos ver depósitos, vías, podemos ver almacenes, podemos ver empaquetados, podemos ver invernaderos, y a alguien le puede molestar un invernadero, un empaquetado, pero es que es suelo agrícola de protección agrícola. O sea, en el suelo de protección agrícola hemos decidido que es para hacer agricultura, permitamos que se desarrolle de forma tecnológica y rentable
que para no actuar tenemos el paisaje de espacios naturales, los parques rurales, donde se permite otro tipo de actividad, ¿vale? Estos son imágenes, una granja. Podemos detectar diferentes infraestructuras que están en el medio rural. Sin embargo, aquí empezamos a ver cómo el planeamiento no planificado y desordenado, fíjense la evolución desde el año 70 a lo que vemos ahora, lo que les decía, ¿no? Vamos cargando el territorio con asentamiento rural a borde de camino. Ya ese ecosistema, ese espacio agrario no va a funcionar de igual manera. Otra imagen, ¿no? Al lado del aeropuerto, los rodeos. Otra imagen. O sea, es brutal, ¿no? Lo que pasa es que cuando volamos con el Vinter y miramos para abajo, lo tenemos asumido. Es como que no valoramos el Valle de Ucanca y el Teide, porque es que lo vemos todos los días, o el Parque Rural de Anaga. Cuando salimos a Europa y vemos territorio agrícola, ecosistemas agrarios, y aterrizamos es cuando nos damos cuenta del impacto. A mí me da una bofetada en la cara, ¿no? Sin embargo, esto, Tejina. Ahí hay viviendas rurales, viviendas asociadas a la explotación agraria, que están prohibidas y que Europa las permite para fijar la población agrícola al medio rural, al medio agrario. Bueno, ha tenido un desarrollo, hay una evolución de tecnología, de técnicas de cultivo, de regadío, de infraestructuras agrarias, pero sigue siendo un espacio agrario de calidad. Esto no es de calidad. Empezamos a ver una dispersión urbana tan grande, como dicen por ahí hasta los propios arquitectos, la isla es un suelo urbano y disperso ya. Es que es raro ya caminar 10 kilómetros sin ver un asentamiento rural o construcciones, ¿no? Estoy yendo al revés. Este es un modelo, esto es la galleta, la zona de invernadero. Esos son plataneras y con invernadero, hay que asumir que hay un impacto. Pero desde luego como calidad y como carácter y espacio agrario, aunque tenga invernadero nos duela, es como Almería, 60.000 hectáreas de invernaderos de plástico. Pero es que nos da de comer, ¿no? Pero sin embargo, si se fijan, esta es la situación actual, cómo ha ido evolucionando, los suelos urbanos están concentrados, se han concentrado. Con el inconveniente que tiene estar tan cerca, porque ahí se dan problemas de deriva, de alergia, de toxicidad por fitosanitarios, de olores. A la gente le molesta el olor a compost y a estiércol. Entonces, hay interferencias, influencias y empiezan a haber problemas. Pero por lo menos es un modelo concentrado. En toda esa trama agrícola hay viviendas agrícolas. Esas fincas se desarrollaron hace 30 años y cada explotación agraria tiene una vivienda, que es donde vive el encargado de la finca, el encargado que hace de custodia y además vive allí, tiene a sus hijos, porque una explotación agraria hay que vigilarla y una ganadera para qué contarles, ¿no? Cuando hay un ordeño a las 5 de la mañana o un parto a cualquier hora de la noche o del día, ¿no? No podemos mandarle a vivir al asentamiento rural, ¿no? Bueno, por hacerles una idea de la importancia que tiene el proyecto de la Ley de Ordenación, este es un organigrama, un esquema, que me puedo haber equivocado porque es mi interpretación, donde ahí faltaría la Ley 14 de 2014, donde arriba está el texto refundido y abajo, en un nivel transversal, pues las directrices, el plan insular, los planes territoriales especiales y la calificación territorial, ¿no? Que como les comentaré, una de las propuestas de la ley es que desaparezca la calificación territorial y hablaremos después, les daré mi opinión. Los planes territoriales especiales o las directrices que no se han desarrollado sobre el suelo rústico. Pero sin embargo en Tenerife tenemos, en toda Canarias, el único plan territorial especial es el de desarrollo de la actividad ganadera, que para mí ha sido un éxito tremendo porque ha venido a poner sobre la mesa los usos, los retranqueos, las edificabilidades y zonificar el territorio donde se puede poner una granja de un tipo o de otra, de un tamaño o de otro. Y tiene sus inconvenientes porque ha llegado tan tarde
que ha tenido que hacer encaje de bolillos muchas veces y para ciertas explotaciones la distancia que tiene al asentamiento rural es muy corta, desde mi opinión. Si entendemos el asentamiento rural como se entiende en Europa, como se entiende en la península, no pasa nada, porque allí viven agricultores y ganaderos. Pero la realidad es que aquí el asentamiento rural es una urbanización en el campo y molesta. Le estamos poniendo al urbanita el culo de la vaca, perdónenme, al lado de la almohada. Y eso crea problemas. Eso está creando problemas, pero aún así chapó a ese plan territorial, ¿no? Bueno, debilidades de la actual normativa. Fortalezas, perdón, vamos a empezar. Desde mi punto de vista, ninguna, pero ninguna, desde el punto de vista relacionado con el sector agrícola, el sector primario. Lo primero, no contó con el sector ni con los técnicos implicados en el mismo. Cuando habla de retranqueos, una cosa tan fundamental como retranqueos, en vez de hablar de retranqueos mínimos, habla de retranqueos máximos a linderos y máximos a eje de camino. Es decir, dejó una ventana abierta que dice, a falta de determinaciones expresas del planeamiento, los retranqueos son estos. Y claro, el planeamiento dice, ¿para qué me voy a complicar? Pongo esto. Porque además, si no pongo esto, estoy contradiciendo esto. Es decir, si pongo retranqueos mínimos, que es lo lógico en el suelo agrícola, en el medio rural, retranqueos mínimos, y no limitarlo a una franja entre 5 y 10 metros que dé a camino. O sea, el campo, el sector agrícola, no es una urbanización donde que tengamos que urbanizarlo como estamos hablando con los asentamientos, ¿no? A cierta distancia del camino para no ocupar el territorio. La agricultura, el sector agropecuario, bueno, resumirles que las fortalezas de la nueva ley son muchas, que hemos intervenido en ellas, que todos los inconvenientes que planteaban ha venido a resolverlas. Nosotros estamos satisfechos, creo que hablo de forma casi general, en representación del sector, me atrevo a decirlo, pero sigue teniendo unas cuantas debilidades. Media hora. A Javier le diste más tiempo. 3 minutos y termino. 3 minutos. Bueno, seguimos hablando, bueno, primero que no se valora el coste de oportunidad que les venía comentando. La ley sigue hablando y nosotros le hicimos la propuesta al equipo redactor que quite la palabra tipología tradicional, distinta a la urbana, porque eso da a interpretación miles. Y lo que no puede ser es que no tengamos ambigüedades y de cara a tramitar un expediente alguien lo interprete de otra manera, ¿no? Tipología tradicional, ¿no? La tipología que tenga que tener en función de qué estemos hablando y del desarrollo tecnológico de cada momento. No pueden tener más de una planta. Eso es limitar. O sea, vamos a ver, de forma general nadie hace 2 plantas en ninguna instalación, en ninguna construcción agropecuaria cuando no la necesita. Pero hay algunas que la necesitan. Una fábrica de pienso, una bodega, todos los entendemos porque viene por gravedad. Y además aprovechamos encima el desnivel que tenemos. Y un montón de ellas más, ¿no? Cualquier empaquetado enseguida necesita de 2 plantas, ¿vale? Solo se permite, ya viene a permitir la vivienda agrícola, pero pone en construcciones preexistentes. Es decir, yo voy a hacer ahora una explotación ganadera y como no hay construcción en un territorio virgen o nuevo o que no hay nada, no la puedo porque no tengo una preexistente. O sea, vamos a ver, permítela. Y en casos, como dice, porque dice en casos determinados en que se justifique su necesidad, chapó. Pero no pongas en construcciones preexistentes porque ya estamos limitando, ¿no? La limitación de la pendiente del 50%, que ya lo comentamos. Bueno, también hay una frase ahí que dice que los propietarios que estén colindantes con suelo forestal a menos de 500 metros tienen la obligación de mantener limpio el terreno y si no, se hará por vía administrativa. A mí eso me parece una locura. O sea, yo creo que todo lo contrario, habrá que mantener franjas lindando, porque es que si el agricultor no es rentable, encima, bueno, salvo que lo subvenciones y lo organices tú y se lo pagues,
a modo de subvención para mantener esa franja limpia para que no haya afección cuando hay quema de rastrojo o cualquier otro accidente que pueda provocar un incendio, ¿no? Y bueno, yo aquí les pongo, por el que tenga algún interés, todo el articulado, hago toda una mención, de 408 artículos, 10 están dedicados al suelo rústico. Hemos pasado de 1 mal definido, súper mal definido, a 10, por lo tanto, un 10 para mí, a pesar de las debilidades que tiene, ¿no? Y termino, aquí les hago relación de todos los artículos, el que lo quiera ver, todo aquello que está o que tiene que ver con el suelo rústico, marcando cuáles son las debilidades y las fortalezas, ¿no? Y nada, pues muchas gracias.